Ramón Lirán, su asesor de finanzas personales, en inversión, que tiene siempre como objetivo, bueno, pues alcanzar la plenitud financiera. Entonces, Ramón, buenos días y bienvenido de nuevo. Buenos días, buenos días. Sí, buenísimo el tema que dejó Isaías, yo estaba escuchando allá afuera y completamente de acuerdo con todo su planteamiento. Lo estaba escuchando y decía, así mismo es. Dile más. Así, exactamente, dile más, dile más. Bueno, hoy nos traes la ansiedad y las finanzas. Es como una especie de matrimonio. Eso va junto. Eso va junto siempre. Sí. Dependiendo. Sí, así es. Y de hecho, bueno, quise venir a cabina para forzarme pues a trabajar este asunto porque quiero traerme también como, digamos, ejemplo del asunto de la ansiedad. Yo he estado luchando de hace varios años con un trastorno de ansiedad y yo creo que muchos de nosotros quizás lo que es, mucha gente nos ve que venimos a la radio, que hacemos cosas en redes sociales y demás y entiende como que tenemos todo resuelto. Qué vida tan plena. Sí, y no tenemos que luchar con ciertas cositas. Entonces, como ejemplo de eso, de la necesidad de luchar con este trastorno, con estos problemas y cómo uno puede ir saliendo de ellos. Y en este caso específicamente, que yo trabajo las finanzas, cómo en mi caso, por ejemplo, las finanzas me han ayudado a trabajar este problema de ansiedad. Y la traje a mi ansiedad, porque aquí estamos con Viniste con ella. Porque de las cosas que menos les gusta a ella es exponerse. O sea, salir. Sí, ay, pero está haciendo un ejercicio interesante. Completamente. Yo estoy al borde de un ataque de pánico. Lo disimulas muy bien. Tengo mucho tiempo por abrirte a los caminos del oyente. Tengo mucho tiempo trabajándolo y parte del proceso es exponerse. Es lo que ayuda bastante. Qué valiente. Ahí estamos, sí. Y cuando tú planteas eso de exponerte a aquello que te da mucha ansiedad y tú lo haces desde ese ejercicio consciente de debo hacerlo para poder romper la inercia. Vencerle, no hay otra forma de luchar con este tipo de cosas si no es eso. Es consciente y es un asunto intencional y exponerse completamente. Qué bueno. Es necesario. ¿Por qué la ansiedad está tan pegada con las finanzas? Hay yo traje aquí unas cuantas notas que tomé, tanto de mi experiencia como lo que veo ayudando a otras personas. Hay dos razones o dos vías por las cuales se relaciona la ansiedad con la finanza. Una es provocada por las mismas finanzas y aquí yo dividí en los 3 niveles que yo he identificado que la ansiedad y las finanzas se relacionan. Pero también hay personas, por ejemplo, como yo, que vienen con un trastorno quizá de ansiedad, que la ansiedad a las finanzas específicamente es simplemente un síntoma adicional, que tienes que entonces trabajar la parte de base. Y yo quiero hablar de los dos casos porque incluso en esa, cuando tú tienes un trastorno de ansiedad como tal, el manejar tus finanzas también apoya la resolución de ese problema. Porque te da paz, te da control. Sí, y sobre todo espacio para poder trabajar la ansiedad. Pero antes primero quisiera tratar lo que son los 3 niveles que yo he identificado en las que las finanzas lo provocan ansiedad. Bolígrafo, para ver a qué nivel estoy. La primera es la ansiedad, yo le llamo por inestabilidad o problemas financieros. Entonces aquí es el asunto de que evidentemente si yo no puedo proveer hoy, aquí el problema es el hoy, la incertidumbre del hoy. Si yo no puedo proveer hoy, si yo no tengo ingresos, si yo quedé sin trabajo, por ejemplo, si yo tengo un exceso de deudas y me están llamando constantemente, por ejemplo, y no puedo cumplir con esos compromisos, evidentemente que eso va a tener un impacto emocional y va a provocar muchísima ansiedad. Claro. Ese es el primer nivel. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, pues ahí tenemos que trabajar esa parte de las deudas, hacernos conscientes del problema financiero que tenemos, probablemente buscar apoyo en familiares, buscar apoyo en tratar de consolidar esas deudas, tratar de negociar esas deudas y comenzar a trabajar ese problema. El segundo nivel es yo le llamo de ansiedad hacia el futuro o seguridad financiera. Aquí de repente yo puedo proveer hoy, probablemente hasta tengo buenos ingresos y puedo resolver todo lo que tengo hoy, pero me preocupa el futuro. O sea, no tengo activos, no he creado, no tengo ahorro, no estoy creando patrimonio. Entonces comienzan las preguntas de, ok, ¿y si quedo sin empleo? Exacto. Sí, claro. ¿Y cómo va a ser mi retiro? ¿Qué va a pasar con mis hijos si yo falto? Entonces esas son las preguntas y la parte que nos crea ansiedad en ese sentido. Aquí entonces el problema es el futuro. La incertidumbre del futuro, y esto regularmente comienza a destaparse más fuertemente en los 30.
Okay. Cuando yo estoy ya cercano a los 40, comienzo a preguntarme, tengo familia, tengo responsabilidad, entonces ya comienzo, ok, si yo falto, y cuando yo tenga 50 y no consiga empleo, por ejemplo. Entonces, ahí está esa parte. Aquí el asunto es tratar de organizar nuestro presupuesto para buscar ese espacio del ahorro y comenzar a conseguir ese balance de ir creando ese patrimonio también futuro y educarme en ese sentido. Tal vez mirar... Perdón. Por favor, no. Interesante el tema. Que en ese sentido, tal vez mirar, por ejemplo, membresías que pago que no estoy usando, porque de repente una persona dice, sí, pero como yo si gano lo mismo saco dinero para ahorro, pero entonces mirar entonces el gasto, si no puedo modificar el ingreso, mirar el gasto y qué de ahí que estoy pagando fijamente, yo no necesito en este momento. Quizás estoy pagando un club, pero la verdad no lo uso, no lo necesito, lo hago por un estatus o porque mis amigos son miembros. Y comenzar a recortar ahí y usar eso inteligentemente de verdad para el ahorro, no para gastarlo en otra cosa otra vez. Sí, la gente, por ejemplo, yo siempre digo eso, o sea, claro que tú tienes que estar buscando forma de aumentar tus ingresos, pero lo primero en lo cual tú puedes accionar es tu gasto. Sí. O sea, es lo primero que tú puedes accionar. Entonces, no vas a poder accionar si no tienes un presupuesto. Y mucha gente le tiene miedo al asunto de hacer un presupuesto, que eso me va a limitar, que entonces me voy a cohibir. No, la idea no es cohibirte, es ser inteligente con tu gasto y dirigirlo a lo que a ti te entrega valor. Es ir a ver en qué estoy gastando y si me doy cuenta, yo siempre hago la referencia de que el cafecito con la comadre, que al final ni lo disfruto porque vive chismeando y no estoy gozando ese... Me estresa. Bueno, perfectamente eso lo puedo dirigir a otra cosa, entonces que sí me entrega valor a mí. Pero eso no lo voy a poder hacer si no me siento a ver mi presupuesto, si no veo dónde estoy gastando para hacer ese espacio. Y dentro de ese espacio es que puedo reducir, como tú dices, para lograr entonces ahorrar y crear ese patrimonio para el futuro. Vamos entonces con el tercer nivel, que es el nivel de ansiedad, yo le digo, de la pérdida del estatus o de perder lo que tengo. Entonces aquí es el asunto de que tengo buenos quizá ingresos, puedo proveer hoy, incluso tengo quizá patrimonio, tengo asegurado el futuro, pero ¿qué pasa? Me da miedo si lo pierdo. ¿Y qué pasa entonces si no me da? Ese y sí. Exactamente. ¿Dónde lo coloco? Bien, el problema aquí es una combinación del hoy y el mañana, pero es más de un asunto de perspectiva. ¿Qué está pasando aquí? Muchas veces yo digo que no estoy educado, que yo siempre comento que si tus ingresos crecen más rápidamente que tu capacidad de administrarlos, entonces te pones en la disyuntiva de que puedas perderlo. Claro. O en muchos casos que no puedas incluso disfrutarlo correctamente. ¿Qué le pasa a la gente que se gana la lotería? Exactamente. Es decir, eso estadísticamente a nivel mundial. Es así. O artistas o atletas que firman un contrato millonario de repente. No estaban preparados mentalmente, emocionalmente para administrar esa cantidad de dinero. Exactamente. Entonces, aquí es, quizá no estoy educado, o sea, no sé ni cuánto tengo, por ejemplo. No sé cuánto necesito quizá para vivir y para el futuro. No sé dónde colocar ese dinero, no sé administrarlo correctamente, o sea, no sé cómo hacerlo que perdure en el tiempo. No sé, y la pregunta es, no sé si me va a dar. O sea, tengo un capital, pero no tengo inversiones quizá y todo, pero no sé si me va a dar. Entonces, aquí el punto de nuevo es que no estoy educado. Y lo lamentable es que muchas personas están en esta etapa, en este nivel, y quizá tienen todo lo necesario para disfrutar, exacto, pero no logran, no pueden disfrutarlo porque tienen la ansiedad de, ¿y si no me da? ¿Y si qué pasa esto? Entonces no conozco cómo administrarlo y no lo disfruto como tal. En ese mismo renglón es muy común tu ver en las redes, en cualquier lugar, o cualquier persona decir, vive el presente, enfócate en el aquí, en el ahora, el mañana traerá lo suyo. Sí, pero tú conectas con las responsabilidades que sabes que tienes a futuro si estás vivo, porque todo es en ese si estoy vivo tengo que pagar, si estoy vivo tengo que provocar y sostener toda una estructura. Entonces decirlo es chévere, es bonito, poético. Es un consejo sabio, pero no es para sinvergüenza. No. Es así. No, y tenemos que lograr ese balance de no ser, digo yo, negligentes con nuestro yo futuro. Exacto. Pero también tenemos que lograr ese balance de poder disfrutar hoy, porque también la vida es hoy. Y los balances no son fáciles. Yo siempre, bueno, el otro día yo hacía la analogía de que como cuando te pasan una vara y te dicen, ok, balanceala con un dedo. Tú comienzas a buscar y lo encuentras. Buscar el punto de equilibrio. Pero la vida agarra y te dice, ok, ahora toma esta. Y te la va cambiando. Sí. Entonces es un constante buscar ese balance. No lo vas a encontrar, no hay el punto ideal. Siempre vas a estar bailando entre las dos cosas y tienes que entender que esa es la vida y que es así.
Ahora, si se dieron cuenta, lo interesante de la ansiedad y la finanza es que no importa en el nivel en que yo esté económicamente o de estos niveles que está acá, la ansiedad puede presentarse en todos los niveles. O sea, por más bien que estés, por ejemplo, dice, pero ¿cómo es que esta persona tiene ansiedad? Es que no tiene nada que ver con eso. En todos los casos, si nos damos cuenta, tiene que ver con mi educación y conocimiento de la parte de finanzas personales y de poder, como decía yo, que tu capacidad de administrarlo esté por encima de tus ingresos. Si en algún momento sobrepasa, no vas a poder disfrutarlo o administrarlo correctamente y te va a dar entonces ansiedad. Este es el problema que tienen muchas personas que comienzan a invertir en la bolsa en Estados Unidos o invertir localmente en la bolsa, que viven pendientes de las inversiones y demás y muy asustados. De nuevo, falta quizá de educación en lo que estás haciendo en ese sentido. Entonces, en todos estos casos, hay que analizar primero si la ansiedad viene por el problema financiero o es al revés un problema de ansiedad que se está reflejando en el problema en financiero. las finanzas. En ese otro yo decía que en mi caso, a mí las finanzas o manejarlas adecuadamente y crear ese plan a futuro me ayudó y tiene que ver mucho con que todavía se le tiene, aunque hemos avanzado muchísimo, pero se le tiene como... no se entiende quizá la importancia de la salud mental. Y cuando una persona está hablando de que necesita un espacio para poder trabajar, qué sé yo, esa parte y sanar y demás, o le da vergüenza hablar en el trabajo, por ejemplo, de eso, o el mismo trabajo muchas veces quizá no entiende la necesidad de esa persona tener un espacio. Nos da vergüenza tener que, qué sé yo, a la gente siente como culpabilidad en tengo que ir al médico, tengo que pedir un permiso para el médico, tengo que ir a terapia, tengo que buscar un espacio para, señores, para hacer ejercicio, para el ocio, para la socialización, para todo esto, para educarme, para leer. Entonces, ahí en mi vida, o sea, me apoyó muchísimo el tener la capacidad de tomar decisiones. O sea, yo lograr tener esta estabilidad financiera para poder tomar decisiones de vida, dejar el empleo si tuve que dejarlo, pero quizá no tienes que dejarlo, sino que simplemente no estar en una posición de vulnerabilidad te permite decir, hablar con tu jefe, hablar en tu trabajo, tener esa apertura y no tener ese miedo de decir, te estoy pasando por un problema y necesito el espacio para trabajarlo. Y sobre todo asumirlo, como tú muy bien lo has mencionado y lo has hecho, con la responsabilidad que se amerita. A veces permitimos que la vida nos va poniendo una serie de agendas. Otros nos van poniendo temas, nos van poniendo agendas y entonces terminamos haciendo todo lo que el otro entiende que debía hacer. Y uno, por la responsabilidad, el compromiso, nos vamos relegando a un segundo, tercer, cuarto plano. Hasta que llega un día que hay algo que detona. Hay un detonante. En el caso de muchas personas, fue la pandemia, lo sabemos. Sí, o sea, sí. fue un momento difícil tanto por el miedo que tenía todo el mundo de si íbamos a padecer algún problema de salud o algún familiar iba a caer en un problema de salud y luego entonces el problema económico que provocó. Entonces, este fue el detonante, pero muchas veces tiene que ver, yo digo que la pandemia detonó muchísimas cosas, pero ya la sociedad y la carga que tenemos del estilo de vida que tenemos ya venía haciendo un trabajo y venía pasando factura. Totalmente. Y fue simplemente un detonante. En el caso fue la pandemia, pero en cualquier persona puede ser la muerte de un familiar, un problema de salud, un problema en el trabajo, quedar sin empleo. Puede ser el detonante definitivamente. Sí, algo que te mueva, el piso. Definitivamente. Que tú no lo estabas esperando. Pero nada, concluyendo, definitivamente que en todos los casos tener esta estabilidad financiera y trabajar mis finanzas, incluso si no es que tengo un problema de ansiedad por las finanzas, me va a permitir el espacio entonces de yo poder ocuparme y dedicar esas horas al día que voy a necesitar, por ejemplo, sin ese estrés de que no estoy produciendo, por ejemplo, porque esta estabilidad financiera me permite este espacio de sanar, de trabajar eso que está causándome inconveniente en ese momento. Qué buen tema, Ramón. Sí, gracias por tocar este tema, por abrirte y plantear esto de la ansiedad y las finanzas, su relación y su impacto. Porque así como genera mucha ansiedad, la escasez, eso también nos detona el que nunca es suficiente. La abundancia también genera ansiedad. Cuando vemos estos grandes casos de corrupción que hablan de miles de millones de pesos, tú dices, pero ¿cuánto es suficiente para una persona? Sí. Es decir, aunque se bañen en papeleta todos los días, no les va a dar la vida para consumir y disfrutar eso. Eso evidencia un trastorno, definitivamente. Por supuesto, porque es que está relacionado, porque nunca es suficiente. Claro.
Entonces quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y eso es un sinónimo ¿Qué hacen evidente con todo ese de un dinero? tema Yo no mental. entiendo. Eso Bueno, es de ahí, verdad. ansiedad y finanzas. Esto Ay, está ay, ay. relacionado. Ramón, la gente que quiera seguirte en Yo Puedo Invertir. Claro que sí, estamos en todas las redes sociales como Yo Puedo Invertir y en el blog también mucho contenido gratuito, yopuedoinvertir.com. Ahí estamos. Te está Excelente invitando como a un taller contenido. o algo así, ya, o ya. Fue Ya la semana pasó, pasada, era lo vas a repetir. una clase gratis que Ya. tenemos por ahí, De pero inversión. también, sí, correcto. Sí, Mira, chévere, y qué está bueno el tiempo para invertir, para Siempre. guardar, ¿no? Siempre. Todo el Siempre. tiempo. Está bueno. Pero ahora está como mejor, tal vez. Bueno, Hay oportunidades muy buenas en este momento para quien que- inicia. hay que hablar con Ramón. Ramón siempre tiene esa Sí. actitud Mejor positiva. invertir Sí. que gastar. Eso es Ah, así. bueno, Ay, por sí, supuesto. siempre. Un abrazo, Ramón. Ramón, Gracias. gracias.